hablar sobre las adicciones digitales en adolescentes en la materia de historia y fundamentos de los servicios. Las adicciones digitales se han convertido en un problema creciente que afecta a toda la población, aunque impacta especialmente a los jóvenes debido a que atraviesan etapas especialmente vulnerables en sus vidas. Estas adicciones son consideradas trastornos que generan efectos negativos, como por ejemplo la dependencia a la tecnología, problemas físicos, emocionales, dificultades muchas veces económicas y psicológicas o académicas. También alteraciones en la forma en la que se relacionan con el resto de personas. Su aparición está estrechamente vinculada con el avance tecnológico y a la constante circulación de información a través de distintos dispositivos o plataformas digitales. En este trabajo abordaremos principalmente algunas adicciones digitales como las redes sociales, la dependencia del teléfono móvil, el elevado consumo de pornografía, el ciberacoso y los videojuegos, analizando de qué manera estos fenómenos influyen a la sociedad y a los adolescentes en las relaciones interpersonales, en la educación, en la percepción que cada individuo tiene de sí mismo. El propósito central es examinar las causas que han provocado llegar hasta este punto, identificar las adicciones que más afectan a los adolescentes y comprender las consecuencias que conlleva todo esto para ellos. Algunos tipos de adicciones digitales son las redes sociales. Las redes sociales son plataformas que permiten compartir información e intereses de manera momentánea e inmediata. Su carácter novedoso despierta la curiosidad de los usuarios y al estar constantemente actualizándose, siempre ser algo nuevo, fomenta un uso continuado, evitando que resulten monótonas o aburridas. El uso más intenso se da durante la adolescencia, etapa clave de la construcción de la identidad y la búsqueda de las relaciones sociales. Con el paso del tiempo, esta adicción suele disminuir y convertirse en un problema mucho menos relevante, pero muchas veces los adolescentes no suelen salir de esto y llevar a un problema mucho mayor. Aunque el uso de las redes sociales varía mucho de la cultura, el contexto, la edad, los seres humanos son seres sociales que necesitan comunicarse y estar en contacto con personas muchas veces y necesitar una red de apoyo. En los adolescentes esta necesidad es mucho más intensa, buscan estar en contacto permanente con su grupo y ser aceptados, los que los lleva a estar todo el rato conectados en las redes sociales. Para ello, estas plataformas ofrecen una sensación de control de sus vidas y la posibilidad de moldear la realidad para poder encajar y obtener aprobación de su círculo de amigos o social. Además, les permite, por ejemplo, evitar el enfrentamiento directo con la vida real, ya que no se enfrentan directamente al mundo. Sí, porque en las redes sociales es mucho más fácil que todo suene perfecto, muchas veces mucho más fácil fingir que todo está, es idóneo. Esto puede tener graves problemas, ya que les dificulta que desarrollen habilidades sociales para afrontar desafíos cotidianos y muchas veces no pueden controlar el tiempo que dedican a este tipo de plataformas. Otro tipo de adicciones son los videojuegos, que los videojuegos son una nueva tecnología cuyo público principal está destinado aunque está destinado para todos, el público principal que tienen son los más jóvenes adolescentes. Aunque la adicción a los videojuegos es reconocida, todavía no se ha desarrollado una solución definitiva para poder abordar este tipo de problemas. Según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno por uso de videojuegos se caracteriza por la incapacidad de controlar el tiempo que uno juega, priorizar los videojuegos por encima de cualquier otro tipo de actividad, como sea estudiar, y no reconocer o no darle importancia a las consecuencias negativas que conlleva esto. El potencial adictivo de los videojuegos varía según su modalidad. Por ejemplo, los juegos offline suelen tener un inicio y un final definidos y se juegan en solitario en partidas muy limitadas, por el que el riesgo de dependencia es mucho menor. En cambio, los videojuegos en línea presentan escenarios mucho más complejos, mucho más dinámicos, donde la interacción con otros jugadores es fundamental. La necesidad de colaborar y formar parte de un equipo y hacerlo bien genera una presión social, lo que refuerza el uso continuado y aumenta con eso el riesgo de adicción. También otro tipo de adicción es el uso excesivo del móvil, ya que el avance tecnológico ha permitido que casi todas las personas dispongan de un dispositivo con acceso a Internet, siendo el teléfono móvil el mucho más utilizado porque es mucho más portable. La diferencia entre los teléfonos no inteligentes y los inteligentes radica en que, por ejemplo, los primeros, los antiguos, por decirlo de alguna manera, aunque podían generar cierta adicción, lo hacían mucho más lento debido a que eran mucho más caros, eran mucho más limitados y las funcionalidades que tenían o las aplicaciones que llevaban no eran muy desarrolladas, por así decirlo. Por ejemplo, pero a diferencia de los teléfonos inteligentes, son mucho más fáciles de conseguir, hay por todo tipo de precios. Además, su uso está integrado en la vida cotidiana de las nuevas generaciones. O sea, un niño crece con un móvil, que están acostumbradas a estar conectadas en todo momento y a un coste no muy alto. Estos dispositivos incluyen aplicaciones que combinan comunicación y entretenimiento, lo que satisface dos grandes necesidades humanas, que es socializar y divertirse. El problema no es el teléfono móvil en sí, ya que vacío no serviría, sino las aplicaciones que puedes llegar a descargar en un móvil.
como por ejemplo el WhatsApp, la música, videojuegos instantáneos, que facilitan y refuerzan su uso constante. Algunas causas principales podemos citar a Kimmich, Merches Reyes y Alarcón, que dicen que según un estudio publicado en el Journal of Medical Internet Research, el uso excesivo de la tecnología se ha relacionado con problemas de salud mental como ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Durante la adolescencia, los sentimientos de soledad pueden ser muy significativos y muy importantes. La disminución de la comunicación cara a cara provoca una pérdida de interacción directa y la fuerte necesidad de pertenecer a un grupo hace que los adolescentes busquen conexión o algún tipo de vínculo a través de otros medios y suelen ser principalmente las redes sociales o alguna nueva tecnología. En la actualidad, los adolescentes son los usuarios más activos que usan este tipo de herramientas o este tipo de aplicaciones, utilizando recursos digitales como su principal vía de comunicación y entretenimiento. Algunos factores psicológicos son el estrés, la ansiedad, problemas familiares, sociales, y contribuyen a que se descontrole el buen uso que se puede dar a estos tipos de artefactos. Entre las herramientas digitales más destacadas se encuentran las redes sociales, los videojuegos, plataformas de compras en línea que resultan atractivas porque son inmediatas, cómodas, el acceso se puede tener en cualquier parte del mundo. Esto ha llevado a que la sociedad avance hacia una digitalización casi total de todo y presente en todos los puntos de nuestra vida, básicamente, y sobre todo en un adolescente. Bueno, y en cuanto a las consecuencias, en los últimos años hemos visto cómo los adolescentes usan la tecnología prácticamente todo el día, y esto está empezando a preocupar. Varios estudios muestran que pasar demasiado tiempo con una pantalla puede afectar la salud mental. Se ha visto relación con problemas de ánimo, con sentirse peor con uno mismo e incluso con dormir peor. De hecho, una investigación publicada en una revista especializada encontró que el uso excesivo de dispositivos está ligado a más trastornos emocionales y dificultades para conciliar el sueño. Y muchos expertos también comentan que estar siempre conectado nos hace distraernos más y cuesta mucho más mantener la atención. En resumen, un uso demasiado intenso puede afectar tanto nuestro descanso como nuestra capacidad de concentrarnos. Además del impacto en la salud mental, el uso excesivo de la tecnología también afecta la parte social y académica de los adolescentes. Cuando alguien pasa demasiadas horas frente a una pantalla, es más fácil que bajen su rendimiento escolar y que aparezcan sentimientos de aislamiento o soledad. Incluso se ha visto que puede relacionarse con ciertos problemas emocionales y con conductas de riesgo, como el consumo de sustancias. Otro punto importante es que al dedicar tanto tiempo a las pantallas, los jóvenes dejan de lado las actividades que son claves para su desarrollo personal, convivir con la familia, practicar hobbies o participar en actividades de su comunidad. Y cuando estas cosas faltan, sus habilidades sociales y emocionales también se ven debilitadas. Por eso entender cómo influye la tecnología en las relaciones entre adolescentes nos ayuda a diseñar programas que fortalecen sus habilidades, aumentan sus factores de protección y cuiden su salud mental. Al final la idea es reducir el riesgo de adicciones digitales y apoyar un crecimiento más equilibrado y saludable durante esta etapa. Cuando hablamos de las señales de alerta, hay varios indicios que pueden mostrar que un adolescente está teniendo un uso problemático de la tecnología. Uno de los primeros signos es cuando ya no se puede controlar el tiempo que pasa conectado. Incluso se intenta reducirlo y no lo logra. Otra señal importante es que sigue usando los dispositivos aunque eso le esté causando problemas en su vida personal, social o académica. También pueden aparecer cambios en el estado emocional, sentir tensión antes de conectarse, alivio o placer mientras usa la tecnología e irritabilidad o malestar cuando no se puede acceder a ella. A esto se suma algo parecido a la tolerancia. Cada vez necesita más tiempo frente a la pantalla para sentir lo mismo. Y cuando se limita el uso, pueden surgir síntomas de abstinencia como inquietud o irritación. Otro indicio es cuando la tecnología empieza a ocupar demasiado espacio en sus pensamientos y se vuelve una prioridad diaria. Y por último, es común que existan recaídas, es decir, que vuelva al uso excesivo después de intentar controlarlo. Todas estas señales muestran que podría estarse formando un patrón de dependencia que afecta seriamente la vida del adolescente. En todo este tema, la familia juega un papel clave para prevenir las adicciones tecnológicas, también llamadas tecnoadicciones. Muchas investigaciones muestran que padres y tutores suelen preocuparse por la cantidad de horas que los adolescentes pasan en redes sociales, videojuegos u otros espacios digitales. Al mismo tiempo, reconocen que puede ser positivo que los jóvenes hablen con sus amigos por estas plataformas, pero siempre y cuando lo hagan de manera segura. La mayoría de los estudios coinciden en que la prevención depende mucho de la educación digital y de enseñar a los adolescentes a usar la tecnología de forma responsable. El gran reto es saber quién debe diseñar y promover estos programas y cómo lograr que los jóvenes realmente participen. Resolver esto es esencial para que las estrategias de prevención funcionen de verdad. La psicoeducación es una de las estrategias más importantes para prevenir los problemas y cuidar la salud mental en los adolescentes.
Se puede aplicar de muchas formas distintas, pero en general ha demostrado resultados muy positivos. Por ejemplo, algunos estudios muestran que trabajar la autoestima a través de grupos de apoyo mejora el bienestar emocional y otros destacan que la terapia cognitivo-conductual es muy útil porque ayuda a identificar y cambiar pensamientos negativos o poco realistas. Además, la psicoeducación les da a los adolescentes herramientas para manejar conflictos tanto en casa como en sus relaciones de todos los días. Esto ayuda a mejorar la comunicación, reducir tensiones y crear un ambiente más sano. Y al fortalecer estas habilidades también disminuye el riesgo de que desarrollen problemas relacionados con un uso inadecuado de la tecnología. Algunos de los efectos negativos que podemos encontrar de las adicciones digitales está la pornografía en adolescentes. Podemos citar a Colom y otros que dicen el 90% de entre 18 y 13 años reconoce que en los últimos años ha mirado pornografía. Y en España, la prevalencia del consumo de pornografía en línea en adolescentes y jóvenes en el 2018, entre 12 y 18 años, era del 70%, con un 86% en cuanto a son hombres y un 54% en cuanto son mujeres. Podemos deducir de esto que la mayor parte del público es masculino. También podemos definir la pornografía como un contenido sexual destinado a personas adultas, o es lo que se pretende, para generar algún tipo de excitación. Se hace a través mayormente de Internet, pero antes se hacía a través de revistas o cómics. Pero aunque muchas veces este contenido no llega destinado al público que quiere, ni está cargado solamente de contenido sexual, sino que también llega a gente muy menor y además con un contenido violento o salvaje, por así decirlo, donde la persona más vulnerada son las mujeres. La pornografía se ha visto mucho más relevante en la vida debido a que es mucho más accesible y mucho más barato, porque cualquiera en su casa que tenga internet o un móvil o un ordenador puede verlo. Aparte de que las personas que consumen este contenido no tienen que ser descubiertas o vistas, ya que es totalmente anónimo y no necesitan mostrarlo. Algunas consecuencias que poder figurar como por alto consumo de pornografía son que muchas veces los adolescentes reducen el uso de métodos anticonceptivos, suelen ser mucho menos conscientes de que las relaciones deben ser consensuadas, tanto como por ellos como por su pareja o la persona con la que estén, suelen comenzar una vida sexual mucho más temprana y con personas que no conocen o no llegan a conocer del todo. Muchas veces algunos de ellos graban sin consentimiento a otras personas o se graban a ellos mismos, siendo estos adolescentes, o sea que son menores de edad. El consumo problemático eh, puede ser considerado una adicción, depende del número o cantidad de tiempo de horas que un adolescente puede llegar a dedicarle a consumir este tipo de vídeos. La pornografía también es parte de cómo un adolescente se puede llegar a relacionar con su círculo, ya que muchas veces verlo provoca cierta aprobación en esta edad, así afectando a que lleven una vida sexual buena, tengan buena relación con sus parejas, y porque ya que toman referencia o como vídeo educativo un vídeo porno, que no es lo ideal, ya que no muestra lo que es realmente una buena relación sexual. El uso constante de la tecnología y el fácil acceso a Internet hacen que los adolescentes sean mucho más vulnerables al ciberbullying. Pueden verse involucrados como víctimas, como agresores o incluso como testigos. Además, cuando pasan demasiadas horas conectados y hacen uso abusivo de las redes sociales, el riesgo aumenta todavía más. Esto es especialmente cierto en quienes empezaron a usar estas plataformas desde muy pequeños, porque suelen estar más expuestos y menos preparados para manejar situaciones de acoso digital. En conclusión, las adicciones digitales en los jóvenes son un tema que realmente debería preocuparnos como sociedad, porque estos adolescentes serán los adultos del futuro. Si no se atienden estas conductas a tiempo, pueden crecer con dificultades para enfrentarse a un mundo cada vez más competitivo, donde el autocontrol y la preparación son esenciales. Por eso es tan importante enseñarles a reconocer las señales de uso problemático y a desarrollar control sobre sí mismos. Igual que ocurre con cualquier otra adicción, la adicción digital se puede superar si se aborda de la manera correcta. También debemos recordar que la tecnología en sí misma no es el enemigo. Trae muchísimos beneficios y puede ser una gran herramienta. El punto clave es aprender a usarla bien. Aquí los adultos tienen un papel fundamental: guiar, acompañar y fomentar un uso responsable y equilibrado, para que los jóvenes puedan aprovechar lo positivo sin caer en conductas que les perjudiquen a ellos o a su entorno.